La carretera se extendía oscura y desolada, serpenteando entre las vastas llanuras argentinas. El sonido monótono de los neumáticos contra el asfalto era lo único que rompía el silencio sepulcral de la noche. Las luces del coche cortaban la oscuridad, proyectando sombras inquietantes en los campos que se extendían a ambos lados de la carretera. En el interior del vehículo, Pablo, Sofía y Martín compartían nerviosas miradas, sintiendo cómo la tensión aumentaba con cada kilómetro que avanzaban. El ambiente enrarecido y la ausencia de otros vehículos en la carretera comenzaban a sembrar la semilla del temor en sus corazones. De repente, un banco de niebla espesa empezó a descender sobre la carretera, envolviendo el automóvil en un manto grisáceo que reducía la visibilidad a apenas unos metros. Los nervios se intensificaron cuando la luz de los faros apenas lograba penetrar la densa niebla, creando una sensación de claustrofobia y desasosiego en el interior del coche. Pablo apretó con fuerza el volante, luchando por mantener el control del vehículo mientras la niebla parecía cerrarse a su alrededor, como si intentara devorarlos. El corazón les latía con fuerza en el pecho cuando el coche se detuvo de golpe, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Un grito ahogado se escapó de los labios de Sofía mientras Martín intentaba encender el motor sin éxito. El silencio que siguió fue aún más inquietante, roto solo por el susurro del viento y el zumbido distante de los insectos nocturnos. Una sensación de peligro inminente se apoderó de ellos mientras se miraban entre sí, buscando respuestas que no tenían. Con el corazón en un puño, observaron cómo una figura indistinta se acercaba lentamente hacia ellos. Los músculos se tensaron y el aliento se les cortó en la garganta cuando la figura se materializó frente a ellos, revelando una cara sin rasgos y unos ojos vacíos que los miraban fijamente. Un escalofrío recorrió sus espaldas al escuchar un susurro siniestro que provenía de la oscuridad de la niebla, como un eco de algún lugar oscuro y olvidado de sus mentes. El pánico se apoderó de ellos cuando la sombra oscura se acercó aún más, extendiendo sus brazos hacia ellos con un gesto amenazante. Con el corazón latiendo desbocado, corrieron hacia el automóvil y se encerraron en su interior, sintiendo cómo la oscuridad los envolvía como un manto gélido. La sensación de estar atrapados en una pesadilla sin fin los invadió mientras el susurro siniestro seguía resonando en sus mentes. Historia de terror en rutas argentinas. Pero antes de sumergirnos en esta historia de terror en rutas argentinas, dale like al video, suscríbete y activa la campana para no perderte futuros contenidos de terror. Mientras conducían por la Ruta Nacional 3, la densa niebla seguía rodeando su automóvil, reduciendo la visibilidad a casi nada. El ambiente dentro del vehículo se volvía cada vez más tenso, con los tres amigos intercambiando miradas nerviosas en la penumbra. La sensación de estar siendo observados desde la oscuridad de la niebla los atormentaba, haciendo que el miedo se apoderara lentamente de sus mentes. Cada sombra que se movía en el exterior del coche parecía cobrar vida propia, alimentando su paranoia y su terror. De repente, el automóvil se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra un obstáculo invisible en medio de la carretera. Los gritos de sorpresa y pánico llenaron el interior del coche mientras Pablo intentaba desesperadamente arrancar el motor sin éxito. El silencio opresivo que siguió era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido sordo de sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Con las manos temblorosas, intentaron comprender lo que estaba sucediendo, pero la oscuridad y la niebla los envolvían en un abrazo frío y perturbador. La sensación de peligro inminente se intensificó cuando una sombra indistinta comenzó a materializarse frente a ellos, emergiendo lentamente de la oscuridad de la niebla. El miedo paralizante los dejó sin aliento mientras observaban con horror cómo la figura se acercaba lentamente hacia ellos,
sus ojos vacíos y su presencia ominosa llenándolos de una terrorífica certeza de que estaban frente a algo sobrenatural. Los susurros inquietantes que resonaban en el aire helado parecían advertirles sobre el peligro que se cernía sobre ellos, como un eco lejano de una historia de terror olvidada en el tiempo. Con el corazón en un puño, se aferraron al interior del automóvil, rezando para que el ser oscuro desapareciera y los dejara en paz. La atmósfera dentro del coche se volvió aún más opresiva, con el aire cargado de una presencia maligna que los envolvía como un sudario. Cada sombra que se movía fuera de las ventanas parecía acecharlos, susurrándoles palabras de advertencia y amenaza en sus mentes atormentadas. La sensación de estar atrapados en un sueño perturbador se apoderó de ellos mientras luchaban por mantener la cordura en medio de la oscuridad y el caos que los rodeaba. El terror alcanzó su punto máximo cuando, finalmente, divisaron una débil luz en la distancia, una señal de esperanza en medio de la oscuridad aplastante que los rodeaba. Con el último rastro de valor que les quedaba, se dirigieron hacia ella, rezando para encontrar ayuda y escapar de aquel lugar maldito. Sin embargo, lo que encontraron al llegar al origen de la luz los dejó sin aliento, con el miedo corriendo por sus venas como un río de hielo. Era un antiguo caserón en ruinas, cubierto de enredaderas y rodeado de un aura de malignidad, una presencia ominosa que los esperaba en la oscuridad de la noche. Al entrar en el caserón en ruinas, una sensación de opresión los envolvió como una manta helada, haciéndoles temblar de miedo. Las sombras danzaban en las paredes, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que los observaban con ojos sin vida. Cada paso que daban resonaba ominosamente en el suelo de madera podrida, como si despertaran a algo antiguo y maligno que yacía en las profundidades del edificio. Los latidos de sus corazones se aceleraron con cada segundo que pasaban dentro de aquel lugar, presos en la telaraña del terror que los envolvía. Las paredes del caserón estaban cubiertas de escrituras antiguas y símbolos oscuros, grabados en la piedra con una precisión inquietante. Las velas negras que rodeaban el altar profano parpadeaban con una luz fantasmal, arrojando sombras grotescas que parecían cobrar vida propia. El aire estaba cargado con una presencia maligna que los hacía sentir como si estuvieran siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. Cada respiración se volvía más difícil mientras luchaban por mantener la compostura en medio del horror que los rodeaba. De repente, un susurro gutural resonó en las paredes del caserón, haciendo que los tres amigos se estremecieran de miedo. Las sombras se retorcieron y se agitaron, tomando formas cada vez más grotescas mientras avanzaban hacia ellos con una lentitud inexorable. El aire se volvió espeso con la presencia del mal, como si estuvieran siendo arrastrados hacia un abismo sin fondo lleno de oscuridad y desesperación. Con el corazón en la garganta, buscaron desesperadamente una salida de aquel lugar maldito, rezando para escapar antes de que fuera demasiado tarde. Los gritos de terror llenaron el aire cuando las sombras se abalanzaron sobre ellos, envolviéndolos en una oscuridad aplastante que amenazaba con devorar sus almas. Cada movimiento era como un paso más hacia la perdición, cada susurro una promesa de sufrimiento eterno. El miedo se convirtió en su única compañía, mientras luchaban por mantenerse a flote en un mar de pesadillas y terrores indescriptibles. La sensación de estar atrapados en un sueño infernal los consumía, con la certeza de que nunca volverían a ser los mismos después de aquella noche. Con un último esfuerzo desesperado, lograron escapar del caserón maldito y encontrar ayuda en el exterior. Sin embargo, las secuelas de su encuentro con el terror los perseguirían para siempre, dejando cicatrices en sus mentes y almas. La historia de terror en rutas argentinas había cobrado vida ante sus ojos, recordándoles que el mal acechaba en los rincones más oscuros y olvidados del mundo,
y aunque intentaron borrar esos recuerdos de sus mentes, sabían que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Al salir del caserón maldito, los tres amigos se encontraron en un estado de shock, temblando y jadeando por el miedo que los había consumido desde el momento en que pusieron un pie dentro de aquel lugar. La oscuridad de la noche los envolvía como un sudario, recordándoles que el peligro aún acechaba en las sombras. Cada paso que daban hacia la libertad era como un paso más hacia el abismo, con la certeza de que nunca volverían a ser los mismos después de lo que habían presenciado. La sensación de alivio al encontrar ayuda en el exterior fue efímera, eclipsada por el conocimiento de que la pesadilla aún no había terminado. Las palabras temblorosas salieron de sus labios mientras intentaban explicar lo inexplicable, tratando de hacer que alguien más entendiera el horror que habían vivido. Sin embargo, las miradas de incredulidad que recibieron solo aumentaron su sensación de desesperación, recordándoles que estaban solos en su lucha contra el mal. Las secuelas de su encuentro con el terror los perseguirían para siempre, dejando cicatrices en sus mentes y almas que nunca sanarían por completo. Cada sombra en la noche se convertía en una amenaza potencial, cada susurro en el viento un recordatorio de los terrores indescriptibles que habían enfrentado. La sensación de estar atrapados en un sueño infernal los consumía, con la certeza de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. A medida que se alejaban del caserón maldito, una sensación de paranoia los invadía, haciendo que cada sombra pareciera moverse y cada susurro del viento se convirtiera en un grito de advertencia. El mundo que los rodeaba se volvía cada vez más ominoso, recordándoles que el mal acechaba en los rincones más oscuros y olvidados del mundo. La historia de terror en rutas argentinas había cobrado vida ante sus ojos, marcándolos para siempre con el conocimiento de que nunca estarían a salvo del peligro que acechaba en la oscuridad. Con el corazón lleno de miedo y la mente llena de recuerdos aterradores, los tres amigos se prometieron a sí mismos que nunca volverían a aventurarse por aquellas carreteras solitarias. Sin embargo, sabían en lo más profundo de sus corazones que la historia de terror en rutas argentinas nunca terminaría realmente, que el mal seguiría acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para desatar el caos y la destrucción una vez más. Si disfrutaste de este video de historia de terror en rutas argentinas y deseas más historias de miedo como esta, te animo a darle like, suscribirte y activar la campanita. Hasta el próximo video.